Hoy necesito que miremos esto y dígale conmigo, sentado en los lugares celestiales. Y ahora sí yo quiero que vaya a la siguiente imagen donde está Efesios 2, del 4 al 6. Yo lo voy a leer. Porque en estos 9 días lo que vamos a activar con la oración son los lugares celestiales. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No escuché a nadie que dijera amén. Solo a mi esposa dijo amén en castellano. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nunca voy a olvidar los primeros días donde comenzaba yo a recibir información desde la propia revelación de Dios. Todos conocen que mi testimonio es sencillo, pero no por sencillo no dejó de ser complicado. Viniendo yo con una mente capacitada en el ateísmo, una mente que se había autoenseñado a ser ateo y se había proclamado ateo cuando mi padre y mi madre no lo eran, el Señor a mis 16 años no solo me llamó con su salvación, sino que me selló con su poder santificador. ¿Qué diferencia hay de uno al otro? Que el sello de salvación es un juego que hace Babilonia con la proclamación del Evangelio. A veces les da resultado, pero la mayoría de las veces no, porque Dios no quiere que se proclame su Evangelio para que la gente esté salva. Lo que Dios necesita es que la gente salva alcance estaturas de plenitud a la medida de la semejanza que Él planeó que el hombre redimido tenga referente a Él como Padre. Amén. Dios no te quiere salvo, Dios te quiere pleno. Dios no te quiere salvo, Dios te quiere en estatura de plenitud. Amén. Por eso es que yo, cuando comienzo a recibir revelación, recuerdo que algo fuerte fue leer la carta de Efesios y descubrir en distintos puntos de esa carta que aparece esa expresión, los lugares celestiales con Cristo Jesús. La primera vez que aparece está en el versículo 3 del capítulo 1. Es una oración del apóstol Pablo, una oración que bendice a la comunidad a la cual le quiere hablar de estos secretos llamados lugares celestiales, de esta herencia que no está en el antiguo pacto, o mejor dicho, en el antiguo pacto, en los libros de Génesis hasta Malaquías aparece, pero solamente como un concepto mental, que son lugares donde solo están los Malek, es decir, lo que nosotros llamamos ángeles, los seres mensajeros de Dios y nadie más. Pero con la nueva alianza, en el poder de la sangre, el Espíritu Santo pedagógicamente trabajó a las primeras comunidades que seguían el yugo del Mesías en un concepto maravilloso, que es lo que permitió que ellos lograran realizar los milagros que en el antiguo pacto solo lo hacía uno que otro profeta, lleno de la plenitud de la unción del Espíritu de Yahvé. Entonces, cuando están en la nueva alianza, las congregaciones de los distintos lugares que iban creciendo se fortalecían desde este concepto, los lugares celestiales. Voy a pedir arriba más quietud, por favor. Yo voy a empezar a tomarle lección a los que están en servicios, especialmente multimedia. Lo que yo enseño debe ser aprendido por todo siervo. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó, segundo paso, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Diga 3 cosas. 3 cosas. Más fuerte, diga 3 cosas. 3 cosas. Mire, Dios nos dio una posición, grite fuerte, una posición. Una posición. Dios también nos ha dado un origen, diga fuerte, un origen. Un origen. Y Dios en el Mesías nos ha dado una identidad. Una identidad. Esto es lo que yo quiero que usted anote y tome conciencia de que la luz de la Escritura hoy usted lo tiene que tomar en esta situación. No estás llamado a ser salvo, sino a ser consciente de que has sido colocado en una nueva posición, que tienes un nuevo origen
y que tienes una nueva identidad. Amén. En la carta a Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2, ahí lo tienen en la siguiente diapositiva, el mismo apóstol que habla de los lugares celestiales, que dice en Efesios 1:3, que no lo terminé de citar, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Va a dar una información específica que ahora ustedes la van a ver. Por favor, sáquenme en el comentario solo el pasaje, por eso pedí que lo animaran. Colosenses 3, del 1 al 2. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. ¿Puede leerlo, especialmente el último, de nuevo? Pues desde allí, Claro. pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y el 4, agréguele. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Pregunto a todos desde lo que se ha dicho en la lectura de la palabra. ¿Dios quiere que te manifiestes salvo o que te manifieste con Cristo en gloria? Con Cristo en gloria. Muy bien, pero voy a volver a preguntar. La intención de que usted repita es que al repetirlo se le confirme más a fin de que desaparezca toda mala enseñanza. ¿Dios quiere que estés salvo o Dios anhela que te manifiestes con Cristo en gloria? Que me manifieste con Cristo en gloria. Eso significa, hermanos, que hoy necesitamos entender que la fiesta de Shavuot, que es la que va a comenzar a las 9 de la mañana el próximo domingo, nosotros nos preparamos desde Pesaj, desde ese día donde Babilonia llama Domingo de Resurrección, que nosotros sabemos que en la Biblia no existe ese título, ¿verdad? Sino que es la fiesta del Bikurim, fiesta de las primicias. Empezamos por orden, por mandato, por precepto divino, a contar los días de tal modo que a nuestro corazón se le añade sabiduría, como dice el Salmo 90, versículo 12. Yo no sé quién, a lo largo de estos años donde hemos ido transicionando de las zonas babilónicas a la cima del monte Sión, ha tenido un año, quizás con lucha para contarlo, yo al menos testifico desde mí, pero igual lo contó y ha notado que ha habido cambios mejores que el conteo del Homer que hicimos el año pasado. Sí. ¿Quién le ha pasado eso? Muéveme así su mano. Bien, a ustedes hoy los quiero animar, ¿por qué y para qué hacemos juntos una novena? ¿Por qué y para qué a usted le conviene usar estos 9 días de oración y con estos 9 días de oración invitar a sus conocidos, parientes, familiares, amigos, vecinos, gente que usted le habla en el micro, gente que está necesitando esto que hoy usted va a aprender? Nosotros no fuimos llamados por Yahvé o escogidos por Yahvé en su amor para ser salvos. Somos salvos por gracia, pero para ser manifestados con gloria en Cristo Jesús. Amén. Somos salvos para algo, no somos salvos para ir al cielo, somos salvos para que el cielo manifieste sus dimensiones de gloria a través de nuestra Amén. manera de ser. En base a esto, los creyentes están sentados, dice Pablo, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso significa, por favor, síganme, que han cambiado drásticamente de posición. Hay hermanos que anotan. Necesito a alguien que sea experto conmigo en este trabajo. Este trabajo no es para cualquiera, tiene que ser alguien que se conecta con mi espíritu. Gracias. Mis amados, desde que somos educados como niños humanos, nos meten en un sistema que nos programa en contra de la verdad. Entonces, en esa programación antiverdad, mejor dicho, esa programación mental anti-Dios, se nos trabaja tanto el tema de las percepciones que cuando se nos dice cielo, todos lo relacionamos con lo que nuestros ojos ven. Ayer comenzamos esta jornada de 9 días tomando conciencia de qué aprendieron aquellos apóstoles que quedaron junto al Maestro después que Él resucitó y qué aprendieron aquella comunidad de 120 discípulos
que a los pies de los apóstoles y junto con María y los hermanos del Señor comenzaron a clamar y a orar para que esa fiesta que ellos siempre habían celebrado, para ellos no era novedad Shavuot, porque Shavuot la habían festejado desde su nacimiento. Estaban en el vientre de su madre y quizás sus madres, la madre de cada uno de esos 120 discípulos, las madres de cada uno de ellos, había danzado, había levantado brazos en la fiesta de Shavuot. Para ellos no era novedosa la fiesta de Pentecostés, otro de los nombres que tiene esa fiesta. Shavuot es hebreo y significa semana, semanas. Shavuot es hebreo y significa semanas. Y Pentecostés es griego y significa 50 días. Para ellos no era algo diferente. Lo que sí sabían que iba a ser diferente era este Pentecostés, porque este Pentecostés ellos lo iban a celebrar con una promesa hecha por el mismo Mesías. Amén. Y esa promesa tenía que ver con una capacitación, diga fuerte capacitación. Capacitación. ¿Qué es la capacitación mesiánica que el Dios eterno iba a darles en ese día de esa fiesta? La misma unción o capacitación que tuvo el propio Yeshua cuando de Nazaret salió a manifestarse, no como un maestro o un simple profeta, sino como lo que anunció Juan el Bautista en el Jordán, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cuando Él se manifiesta como se manifestó, lo que causaba admiración en todos los que le escuchaban, aún en el alma de sus detractores, sus enemigos, era la autoridad con la cual Él enseñaba, la autoridad con la cual Él sanaba, la autoridad con la cual hasta el viento y las fuerzas de la naturaleza le obedecían. Amén. Usted, programado en ese sistema antiverdad, ha recibido desde la religión, que no es de Dios, la idea de que eso solo lo podía hacer Jesús de Nazaret. Porque en esa religión que trabaja para ese sistema antiverdad, la inspiración del dragón, que es el que está detrás de eso, es que la humanidad nunca despierta una conciencia mesiánica. ¿En qué consiste la conciencia mesiánica? En entender que la obra del Mesías no es para salvarnos y esperar una muerte física y pasar al cielo. La obra del Mesías es para que el cielo de los cielos envíe a través de todos los cielos manifestaciones de regalos para que a través de nuestra vida y de nuestras decisiones el universo sea promocionado a un mejor estado, a una mayor calidad de la que hoy tiene. Usted fue programado y le dicen cielo y mira las nubes. Si le dicen cielo y es de noche, usted dice, son esas estrellas. Pero sería bueno que si usted se quiere desprogramar, ahí está. Si usted quiere desprogramarse, se dedicara a ver cómo ve Dios a la palabra cielos. Porque si sale en plural, cielos no es tan solo lo que vemos o percibimos por nuestra visión. Ese es solo un cielo. De acuerdo a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 12, el propio Pablo habla, refiriéndose a él como si fuera otro hombre, pero todos entendemos que él, que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue trasladado por el poder de Dios en una capacitación al tercer cielo, donde dice que vio cosas indecibles, es decir, que son imposibles de describir con palabras humanas. Existen otros planos celestiales, además del plano en el cual nosotros habitamos. Este plano físico, que se llama universo, pertenece a lo que en la concepción de las comunidades mesiánicas se llamaba primer cielo. Por favor, silencio. Primer cielo es ese lugar en donde usted y yo estamos. Es ese cosmos que, de acuerdo a las teorías científicas, salió por un Big Bang, una explosión loca de un átomo que se cansó de estar solo, porque eso creen los científicos. Y como estaba aburrido de estar solo, le dio tanta bronca estar solo que estalló. Y ahí apareció el universo. Allá los científicos con su teoría. Yo creo que detrás de ese átomo había una mano poderosa. Pero justamente eso es lo que quiero demostrar. Detrás de ese átomo había otro cielo. Y según la Biblia, detrás de esos cielos había otros cielos. Cuando Yeshua viene, habla del reino de los cielos, no del reino del cielo. Porque Yeshua es consciente de que en él va a comenzar una nueva humanidad. ¿Cuál es esa nueva humanidad? Gente con mentalidad israelita. ¿Qué significa Israel? El que lucha en la fuerza de Dios, el que lucha con la fuerza de Dios. Amén. Pero que no iba a hacerlo como lo habían hecho la Israel del Antiguo Pacto, sino que ese Israel, casa de Judá y casa de Efraín,
se unirían bajo su guía para vivir la vida como Él la vivió. Él no la vivía desde la percepción de un cielo, Él la vivía desde la revelación paternal de los 3 cielos. Él cada mañana, durante 2 horas, tomaba contacto con el trono del Padre y desde el trono del Padre él podía ver los movimientos de cada una de las dimensiones de esos 3 cielos y luego al salir, sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios y hasta calmar cualquier tempestad. Lo que Él hizo nosotros lo podemos hacer. Juan 14:2 asegura por su propia promesa que las obras que Él hizo nosotros las haremos. Él literalmente dice así: las obras que yo hago vosotros también las haréis y aún mayores harán porque yo voy al Padre. Hemos leído que el secreto está en que Él fue ascendido, porque cuando Él fue ascendido no fue solamente Él. Dice Hebreos, y lo hablaré mañana y el domingo quizás, que Él subió para con esa subida, con esa ascensión, llevar muchos hijos a la gloria. Amén. Todo el que cree en la obra del verdadero Mesías no se siente salvo para un día morir e irse al cielo. Se siente salvo para aquí en la tierra capacitarse y hacer que el cielo manifieste todas sus glorias a través de su boca, de sus palabras, de sus acciones y de su modo de vivir. Amén. Por eso, por favor, tenemos que entender que nosotros no somos de este mundo, tenemos una nueva posición, si es que estás en el verdadero Mesías. La siguiente diapositiva dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:16. Esas son palabras del Mesías, son exactamente las palabras que Él está dándole al Abba Kadosh, a nuestro Padre Santo, cuando a pocas horas va a aparecer Judas, más todos los policías que trabajaban para el Sanedrín, y con esos guardias lo van a llevar arrestado y va a comenzar toda una madrugada y una mañana de pasión y holocausto por nosotros. Él en esa noche se ha puesto como sumo sacerdote a clamar. Está clamando por sus compañeros, los discípulos más cercanos, los apóstoles. Está clamando por los que lo seguían, porque no solamente había 12 con él, había muchos más. De ahí sacó los 12. Está clamando, como lo dice allí en el capítulo, no solo por ellos, sino por los que han de venir. ¿Quiénes están comprendidos en eso? Diga fuerte, yo. Dígalo más fuerte, ahí estaba yo. Ahí estaba yo. O sea que Él está hablando de usted, de mí, de nosotros. Dice entonces que no somos del mundo. ¿Qué es el mundo en la cosmovisión de Jesús? ¿Qué es el mundo en el pensamiento del Mesías o el pensamiento del Padre Santo que nos creó y nos ha redimido en Él? La palabra mundo aquí se traduce de la palabra griega cosmos, diga fuerte, cosmos. Cosmos. Y se traduce como sistema de cosas, orden de cosas. O sea que cuando Jesús está hablando de un sistema invisible que tiene ya un orden para que la humanidad esté manipulada psíquicamente bajo ese orden y nunca se manifieste como Dios los ideó. Por eso es que en este lugar usted va a encontrar siempre una enseñanza en contra de la mente religiosa. Toda religión es mala, aun la que usted practica y que creó usted mismo. Porque si hay algo espantoso del espíritu religioso, es que el espíritu religioso, una vez que manipula a las masas por medio de la programación con sus catequesis y enseñanzas, logra que cada individuo de la masa cree con su interpretación de esos dogmas y tradiciones su propia religión. Por eso es que en el sistema encontramos las religiones propias del sistema, que están en un orden, bajo un número de jurisdicción, bajo un título de denominación, pero dentro de cada denominación encontramos varones, mujeres, jóvenes, ancianos, gente de distinta edad, tomando esas enseñanzas, aplicándolas a su vida, y como son enseñanzas anti Dios, accionando contra toda su vida en una forma religiosa. Aquí hay gente que es religiosa. Aquí hay gente que lleva hace tiempo siendo exhortada, animada, estimulada a creerle a Dios. Y una de las cosas para creerle a Dios es practicar toda la Torá. Sin embargo, llega el momento de comer el pan del Shabbat y se siguen quedando sentados. Tan grandes son tus miedos, tan grande es el Dios dinero que no te permite tomar una decisión que determine un destino diferente. Pero sin embargo, seguramente desde tu mente evangélica dirás, bueno, pero Dios comprende, Dios sabe que estoy de alguna manera tratando de que Él solucione esto. No, Dios no lo sabe, Dios lo hace desde una sola manera, una decisión drástica, una decisión obediente.
Las verdaderas y poderosas decisiones del destino no son las que se piensan tanto. Una decisión pensada mucho ya no es decisión divina, ya no tiene el poder de Dios. Cuando una decisión sale del mucho pensar, esa decisión es del ego. Cuando Jesús habla de eso, miren estos puntos que quiero destacar. Habla de que la posición de la iglesia no es terrenal, sino celestial. Aunque la iglesia, usted sabe que iglesia es asamblea. Hola, diga fuerte, yo soy la iglesia. Yo soy iglesia. Y estamos aquí en la tierra, en verdad, la palabra asegura, Filipenses 3:20, por favor, que la ciudadanía de los que componen la iglesia no está aquí, sino en el cielo. Quiere decir esto, y voy adelantándome a lo que quiero hoy llevar a tu mente, que tus derechos no son derechos humanos, son derechos celestiales. En ese sistema a la gente se los programa por los derechos humanos. Estamos en un tiempo donde a causa de los derechos humanos las leyes cada vez son más anti Dios. Sentada está bien. Vamos a leer primero Filipenses 3:20 y vamos a terminar esta idea. Diga, no soy del mundo. No soy del mundo. Tengo una nueva posición. Tengo una nueva posición. Lea por favor Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿De dónde somos ciudadanos? Del cielo. Quiero escuchar a las, hoy sí que son 300, quiero escuchar a los 300. ¿De dónde somos ciudadanos? Del cielo. Si usted cree eso, necesita manifestarse como tal. Un ciudadano del cielo no tiene las características que a veces todavía noto en muchos de los que aquí se sientan. Para mí es un privilegio pastorearlos. Cuando he pastoreado esta semana me lo mandan en agradecimiento por WhatsApp, por Facebook, y me siento honrado, porque veo que su alma se limpió y su espíritu fluyó. Pero lo que sí tengo que reconocer es que a la hora de escucharlo, todavía muchos de ustedes me plantean situaciones propias del reino o del sistema de cosas que Jesús dice que no nos pertenecemos. He tenido que escuchar caídas en pecado de cosas que los hijos de Dios no practican porque los ciudadanos de los cielos viven en la santidad de lo celestial. Pero cuando usted es babilónico, va a hacer las cosas a su manera y luego se va a agarrar de su religión diciendo, bueno, pero yo sé que estoy en Cristo, que Cristo me protege, por lo tanto nada me puede hacer mal. Por ejemplo, hablo de una frase que escuché esta semana y que Dios me dijo, esa frase la tienen muchos aquí. Pues bien, hoy yo quiero decir que esa frase es correcta siempre y cuando tu fundamento sea correcto para decir esa frase. Cuando estamos en Cristo, realmente ningún mal nos puede tocar, porque estar en Cristo significa aceptar que no somos de aquí, sino que estamos con un derecho que viene de los cielos. Y aunque nos movemos en la tierra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en este sistema, nos movemos con él, pero no participamos ni hacemos las cosas que él hace. Recién causó risa, hilaridad, parecía chistoso lo que dije, pero yo lo dije desde la seriedad de lo profético que en mí se mueve. Lo que pasó ayer en el partido fue por ustedes, y solo por ustedes. La vergüenza de ese equipo fue por los que, pudiendo estar ayer aquí, no vinieron a causa de quedarse a ver el partido en sus casas. Alguien le va a decir, no tiene nada que ver, son todos, hay tantos, pero habrá muchos, pero los que conocen la Torá son pocos. Y usted pertenece a ese pequeño remanente, aunque usted no quiera valorarlo. Dios le da una oportunidad más. Empiece a moverse en la dinámica del Espíritu Santo. En la dinámica del Espíritu Santo no está el plan de salvación. La salvación no es un plan divino. La salvación es una actividad del Dios que quiere hijos manifestados en gloria, no salvos, llenos de pecado, que se mueren y el pastor o cura va a decir ahora está en la presencia de Dios. Exacto. En Babilonia te manda a decir ahora está en la presencia de Dios, cuando en la vida jamás estuviste moviéndote en la presencia del Eterno. Es fácil consolarnos con esos dichos malditos, mentirosos, falacias que no sirven para nada. La presencia de Dios no está esperando fallecidos, la presencia de Dios está esperando nuevas criaturas. Gente que sabe que aquí en la tierra, aunque se mueva en este sistema, no será manchado, no será tocado, sino que se manifestará como luz, y siendo luz, las tinieblas y sus obras serán deshechas a su alrededor. Eso es ciudadanía celestial. Eso es lo que debemos aplaudir.
Una nueva posición. Mientras aplaude y grite, entiendo que estoy en una nueva posición. Entiendo que estoy en una nueva posición. Ahora también debe entender que usted, si está en esa posición celestial, es porque usted tiene un nuevo origen. Anoche hablábamos de eso. Juan capítulo 3, versículo 3, lo tienen ahí. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo elegí esta imagen para acompañar este versículo. La imagen de un hombre terrenal y un águila sobre él. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El texto griego, perdón que repita lo de ayer, pero me parece muy importante volverlo a repetir para reafirmar en usted el concepto, a fin de que el Espíritu Santo le revele mayores cosas. El texto griego no habla de nacer de nuevo. Literalmente dice, el que no naciere de lo alto, el que no naciere de arriba, el que no tuviera un origen celestial, no puede ver el reino de Dios. ¿Alguien está escuchando? El reino de Dios se ve. Es impresionante, el propio Jesús habla de que el reino de Dios se ve. Cuando yo pertenezco al hombre caído, al hombre de pecado, por eso empecé con ese pasaje de Efesios, esta enseñanza, yo lo que veo es un cosmos sin ningún orden, un cosmos que se está autodestruyendo, más que autodestruyendo, que se está extinguiendo y destruyendo a causa de un hombre autodestructor. Porque esa creación que está gimiendo a causa de que el calentamiento global cada vez más terrible, y todo lo que vemos es a causa de ello, gime porque hay un hombre que no considera que su presencia en la tierra tiene que ver con una administración de los recursos naturales que promueva. Yo lo invito a ver en el blog de hoy, en el blog mío, David Nesher, lo que hoy publiqué. Publiqué unas fotos, unos GIFs, son fotos que se mueven. Es un trabajo de ciertos periodistas, de ciertos diseñadores. Y me pareció muy oportuno ponerlo en mi blog. Y muestran cómo el estado de California está en una sequía que nunca lo han vivido. Y ustedes se van a asombrar al ver esas fotos, cómo estaba al principio, hace unos años atrás, y cómo está ahora un determinado río, un determinado valle, un determinado lago. Habla de un hombre que está en la tierra, pero se arrastra como polvo. En cambio, Jesús habla de alguien que teniendo un nuevo origen, no ve al mundo como algo en caos, sino que ve el reino de Dios, que a través de ese ser humano que tiene ese nuevo origen, va a transformar el mundo para que en vez de caos y desorden, haya un orden y una restauración de todas las cosas. Primera de Corintios 15, del 47 al 48, dice lo siguiente. El segundo hombre, que es el Señor, ¿quién es el segundo hombre? Es del cielo, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Voy a pedir que alguien me lo lea de otra versión, si es que lo tienen. Lo vuelvo a leer. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Sí, por favor. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Voy a preguntar. Quiero que todos escuchen y que se animen los que pueden dar la respuesta correcta. Cuando habla del primer hombre, el terrenal, que es polvo, ¿a quién se está refiriendo? Más fuerte que es correcto. ¿De quién está hablando? Adán. A Adán, el primer Adán, ¿verdad? Pero cuando habla del segundo hombre, ¿qué dice el versículo 37? ¿De quién está hablando? Perdón, 47. ¿De quién está hablando? De Yeshua. Como lo dice ahí, por favor. ¿De quién está hablando? Del Señor. Hombre. Grita fuerte, el Señor. Lo leo de nuevo. El segundo hombre, que es el Señor, ¿de quién está hablando? El Señor. O sea, no está hablando del primer Adán. Está hablando del segundo Adán. Su nombre es Yeshua, ¿verdad?
¿Se entiende? No me interpreten jamás el texto a no ser que se lo pida. Traten de primero ir literal. Mira, el secreto de la Biblia es que yo primero le contesto lo literal que dice y luego le pongo la interpretación que mi alma toma. ¿Están entendiendo? Líderes. ¿Todos los líderes lo están entendiendo? ¿Y todos los que son varones y mujeres lo están entendiendo? El primer hombre es terrenal, es del polvo, el primer Adán. El segundo hombre, que es el Señor, Yeshua, es el que también da una humanidad. O sea que en este mundo hay dos tipos de naturaleza conviviendo, dos naturalezas humanas. Hay dos tipos de humanos, pero con orígenes distintos. Están los terrenales y están los celestiales. Yo no sé si me estoy explicando bien. Estoy hablando de aquí, de ahora, aquí y ahora, en pleno año 2015. En las naciones hay gente que es terrenal, pero hay seres humanos que son celestiales. Gracias por un amén al menos. Porque estoy hablando de aquellos que se saben redimidos. Lo que pasa es que su amén no sale porque usted se ha dejado programar de que si está en Cristo es un indigno pecador salvado, pero indigno pecador que se tiene que conformar a que un día si muere lo opera Dios en la presencia, pero aquí sentir que la presencia de Dios nunca está con usted. Es hora de despertar. Hay dos tipos de orígenes. Yo nací atado al origen terrenal, porque cuando nací pecador. Porque mis padres traían el origen terrenal. Todos nacimos pecadores, por cuanto todos pecamos, hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Pero hubo un momento donde mi origen vino del cielo. Nací de nuevo, como se dice generalmente. Nací de arriba, nací de lo alto. Ese día realmente empecé a vivir. Antes solo respiraba. Fue el 11 de octubre del año 1982 cuando mi vida recién se apareció. Fue allí recién cuando yo comencé a tener este origen y desde ahí se me constituyó un ser celestial. Comencé a vivir en la tierra, pero desde el cielo. El cielo no espera que te mueras. El cielo necesita que te mueras aquí, a tu ego, a tu forma equivocada de pensar, porque es donde tú tendrás un origen diferente, un origen celestial, y serás un ser celestial escondido en Cristo. Es decir, vivirás en la tierra, pero desde el cielo. Amén. ¿Quién quiere decir, quiero vivir en la tierra? Quiero vivir en la pero tierra, desde el cielo. pero desde el cielo. Nadie subió al cielo, estamos con Juan capítulo 3, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Piense quién dijo esta palabra. Está hablando alguien aquí, ¿verdad? Está hablando un ser humano que está en un momento histórico del planeta, hace casi 2000 años atrás, hablando con otro, un tal Nicodemo. No Nicodemo, sino el que le está hablando a Nicodemo, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pregunto, ¿quién está hablando? El Mesías, Yeshua, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo? Pregunté si todos están de acuerdo. Sí. A ver, ¿quién está hablando? Yeshua el Mesías. ¿Quién está hablando? Yeshua el Mesías. Le está hablando a Nicodemo. Está hablando de él. Está diciendo que nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Está hablando de él. Él hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Cómo se llamaba él a sí mismo? El Hijo del Hombre. Él que muy raras veces va a usar la expresión Hijo de Dios aplicado a sí mismo. Los que lo veían llegaban a esa revelación y lo decían. Pero él siempre decía el Hijo del Hombre. ¿Por qué usaba esa expresión? Porque él quería decir, lo que yo hago como hombre, lo tendría que haber hecho el primer Adán, pero el primer Adán quiso ser polvo y Dios solo es gente terrenal, gente que se deja guiar por la percepción, gente que es manipulada psíquicamente por un sistema de cosas inspirado en el dragón que hace que la gente sea sensorial en vez de espiritual. Porque en el sistema de chiquito te enseñaron a ser sensorial, porque cuando uno es sensorial actúa como un animal, como un mamífero y nada más. Y todo ser humano que actúe como un animal se va a equivocar porque no fuiste creado para vivir en la forma que viven las bestias. Las bestias son perfectas porque ellas tienen que cumplir solo con una ley, el ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero eso no es un ciclo para un hombre que está en el diseño de Dios.
Él se hacía llamar Hijo del Hombre para un poco demostrarle a sus oyentes que el primer Adán no quiso unirse al cielo y recibir un origen celestial, pero él como segundo Adán había aprendido a hacer que el cielo estuviera viviendo en él y la vida que vivía terrenalmente se manifestara como un descendiente del cielo. Nadie subió al cielo, sino que él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ayer hablábamos aquí los que estuvimos presentes. Cualquiera que lo lee con mucha atención dice, este señor, este joven, 30 años aproximadamente es aquí. Debe haberse fumado algo, ¿verdad? Porque si usted atiende bien la historia, por favor, escúcheme. Él está hablando en Jerusalén, en Israel, en Asia, en el planeta Tierra. ¿Me equivoco? A todos les pregunto, ¿me equivoco? Está en un momento histórico y geográfico. ¿Está bien? ¿Todos coinciden con eso? Está en un lugar y en un tiempo, ¿sí o no? O sea, está en la tierra, ¿sí o no? Está en la tierra, pero dice que está en el cielo. Y ayer llegábamos a la conclusión de que justamente este es el secreto de los lugares celestiales. Una mente que siente que los pies o su cuerpo lo conectan con una realidad, pero está tan conectada a la mente de Dios que hace que todas las realidades paralelas, invisibles, a través de su mente y de su boca, se hagan visibles a su alrededor. Lugares celestiales tienen que ver con tu conciencia en conexión con la mente del Eterno. Lugar celestial no es un lugar donde se te espera, sino un lugar que te está esperando hoy, aquí, en tu tiempo, en tu vida, cada mañana al despertar, en vez de mirar al baño, escuchar la palabra, cada mañana, esa palabra, lugares celestiales, está activo y está esperando que tú con tus rodillas dobladas te metas en esa zona, una zona que no es del universo material, está mucho más allá de lo que vemos y empieces a hacer que lo que está allí venga a tu corazón, de tu corazón salga por tu boca y camines en ese día no en los miedos que caminan tus congéneres, sino en la certeza que te da la fe de que ninguna plaga tocará tu morada, que a tu mano caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti nada de ellos llegará. Qué pocos amén que escuché. ¿Será que estás tan programado por una manipulación psíquica que Dios quiere hoy combatir? Yo anhelo que te des cuenta que puedes vivir en la tierra, pero desde el cielo. Amén. Yo puedo vivir en la tierra, pero desde el cielo. El hecho de cómo yo, desde que llegué al Señor, fui conociendo estas revelaciones. Los que conocen mis orígenes saben a dónde yo he llegado. Y muchos me admiran por donde yo he llegado, y les agradezco que me admiren. Pero la fama es para Él, la gloria es para Él. Si me admiran, admírenlo. Si me admiran, escúchenme. Y también glorifíquenlo, porque ustedes pueden llegar mucho más allá de esos límites que hoy tienen, llamados empleos, llamados negocios, llamados cosas que los atan a una situación material. Amén. Parece una buena razón tener empleador y un sueldo seguro y una asignación a una jubilación, hasta que seas un jubilado y te des cuenta que fue injusto darle al sistema tu sangre y tu sudor para hoy, viejo, sentir que ni siquiera tus hijos te aman. No sé quién quiere una vejez al estilo de la vejez de nuestros padres, pero si yo como profeta me he levantado en Mendoza y de Argentina a las naciones, es para tomar conciencia a gente adormecida en ese sistema, que aquí en la tierra se puede vivir desde el cielo mismo. Es posible vivir en la tierra desde el cielo. Yo no sé si usted lo quiere decir, pero aplauda y grítelo. Puedo vivir en la tierra desde el cielo. Puedo vivir en la tierra desde el cielo. Por eso cuando estás tomando esa posición, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, sabes que tienes un origen que ya no es humano. Cuando estás en el verdadero Cristo, tu origen no es ese papá o esa mamá que fueron utilizados por el que te diseñó antes de crear el mundo. Tu origen se hace celestial. Hay una nueva identidad que se toma allí. Y esa nueva identidad se expresa allí en Colosenses 3:3, que es lo que leyó la maestra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo
¿En quién? En Dios. Pablo está escribiendo esta carta así, Colosenses. ¿Se la escribe a gente que está enterrada en un cementerio? ¿A quién se la escribe? A la iglesia, muy bien, a los santos, muy bien, ¿a quién más? Denme sinónimos. A los santos de Colosas. Ya la escuché, ¿qué más? Exactamente, dígalo en el micrófono. A gente que está viva. ¿Quién puede repetir con la maestra? Le escribió esta carta Le escribió esta carta a gente que está viva. a gente que está viva. Sin embargo, dice que ya han muerto. ¿Está fumado Pablo? Pablo está certero de que la muerte que debemos anhelar es la que va a evitar que siempre nos acerquemos a la muerte física, sabiendo que eso simplemente es un pasaje a una nueva dimensionalidad de vida. Pablo sabe que el morir es ganancia para un verdadero creyente en el verdadero Cristo. El morir es ganancia porque la muerte que cuesta asumir es la muerte al propio ego, al vivir a su manera, al creer en Dios a su manera. Cuando nuestra vida mesiánica, nuestra nueva vida, es decir, la vida mesiánica, está escondida en el eterno Dios, entendemos que esa es la obra de Cristo. Cristo no nos salva para morirnos e irnos al cielo. Cristo nos salva para promocionarnos seres celestiales y en la tierra vivir desde lo que en el cielo se nos revela. ¿Cuál es el deber que tenemos? Entrar a esas habitaciones celestiales día a día y descubrir lo que en esos lugares hay. Diga conmigo, nueva posición. Nueva posición. Nuevo origen. Nuevo origen. Y nueva identidad. Nueva identidad. Si alguien está aquí, entiende que es una obligación descubrir la nueva identidad que tenemos. Porque cuando usted se mete en el falso Cristo, en el que mete Roma y sus hijas, la Gran Babilonia y todas las rameritas que le han salido, a usted le dicen que al estar creyendo en Cristo, usted es un cristiano. A todos nos vendieron esa verdura, como dicen algunos jóvenes por a veces, le vendieron manzana, con darle una identidad equivocada, le dijeron que usted es cristiano si está en Cristo. La palabra de Dios no dice eso, la palabra de Dios dice que los que están en Cristo son hijos. Pero hay que descubrir esa identidad, por favor, maestra, lea Apocalipsis 2:17. No lo tienen, lo leo yo. Ah, no había aparecido. Bueno, por favor, búsquelo. Vayan siguiéndome, no se pueden quedar atrás. Escuchamos Apocalipsis 2:17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Hay un nombre que solo conoce el que recibe esta identidad que Dios da. Cuando habla del maná, habla de la forma que Dios alimenta a los que son celestiales. Porque el maná, ¿qué es lo que era? Creo que el pastor Daniel habló de ello, ¿verdad? ¿O no habló en mi ausencia del maná? Era un alimento del cielo. Hay un salmo que dice el alimento de los dioses, alimento de ángeles. Por si usted no lo sabe, los ángeles se alimentan, lo dice el salmista. ¿Cómo van a comer los ángeles? Comen, si son seres. Hola. Y ellos comen maná. A Israel se le materializó lo que los ángeles comen y por eso pudieron durante 40 años ser fuertes y nunca morirse de plaga alguna. A tal punto es la gloria que estaba sobre ellos y el alimento que recibían, que murieron solamente por una razón, porque Dios dijo que por no creerle morirían en el desierto, pero solo por eso, ¿me entienden? Era una terrible situación, porque estaban sanos, estaban para no morir nunca, estaban inmortales, pero hasta Moisés mismo murió. Esos niños que hablan pueden hacer silencio. ¿Quién es el que habla? Esteban, ¿estás hablando? Ayer no dejaste escuchar a las personas que estaban cerca tuyo, por tanto molestar. ¿Cómo pudiste hacer silencio? Porque toda la iglesia está pensando en ti, ¿verdad? Y perdón, hermanos.
Pero si los niños no tienen padre, yo voy a asumir lo que soy, padre. Si yo logro hacer eso, es porque sus padres no lo logran. Amados, es tiempo de comenzar a vivir en los diseños del Padre. Y los diseños del Padre tienen esto para nosotros. Un alimento diario que te va a revelar tu identidad. Aquí sería muy importante hablar de lo que ayer más o menos quise tocar. Cuidado con el tema de los nombres que les ponemos a nuestros hijos. Empiece a renunciar a los nombres latinos, a los nombres griegos, porque los nombres latinos y griegos son en honor a demonios. Suenan bonitos porque a usted lo han metido desde chico en una programación con mentalidad griega. Pero aquí en la Biblia, ¿para qué se cree que Dios se molestó en poner tantas genealogías? Tiene un montón de listados de nombres. Y por favor no se le vaya a ocurrir ponerle Adonai, como escuchamos una vez en una zapatería. Un niño diabólico era el chico. 5 años. Pero me hacía acordar un sketch de Calabroma. ¿Se acuerdan el Gorromeo? Era un enanito el actor, pero se disfrazaba de niño. Y hacía un desastre donde entraba. Este era ese. Hasta que la madre se le ocurrió retarlo. Y yo me estaba probando unos zapatos. Mi esposa estaba, ¿se acuerda? Y le dice, Adonai, pórtate bien. Cuidado con los nombres. Cuidado. Conocimos ayer una persona. No, tengo ese nombre en honor a mi tía. Yo quería darle el pésame porque yo el nombre que está en mi documento es en honor a un tío. Me enteré por un desayuno con pastores este fin de semana que por años hay pastores que me han criticado porque se cambió el nombre. No, mis amados. ¿Saben por qué llegué a las Naciones? Porque con el nombre que está en el documento yo no hubiese salido de Mendoza. Todos conocen mi historia. Fue cuando aquel profeta Ben Nievas de Tucumán dijo en aquel otro santuario que cuando todos supieran el nombre que Dios tendría, las naciones me llamarían. ¿Y no pasó? Hay una identidad que Dios quiere soltar. Cuando uno está en la Torá, papás tienen que orar y es el padre el que tiene que sentir la revelación de Dios del nombre que le va a poner al hijo. La madre no debe participar en los nombres, eso está en la Biblia. Porque la madre cuando participa se vuelve jezabélica y en vez de hijos de propósito en Cristo, desarrolla hijos como Caín, homicidas con su propósito. Varones, despierten. Si se animan a ir a la Biblia, y le hablo a los jóvenes, cuando tu mujer está embarazada, ya debes estar ayunando para saber cuál es el nombre que ese niño o niña tendrá al nacer. Pero para eso necesitas comer del maná, de alimento celestial. Alimento que pueda llevarte a publicar que no eres un terrenal, eres alguien que vive en la tierra, pero desde el cielo. Y para eso quiero invitarlos en estas novenas a meternos en ese espíritu. Es posible vencer. Cada día se puede vencer. Por eso la cuenta del Homer nos lleva a eso, vencer. Y analizamos cómo está nuestro amor, nuestros vínculos, cómo está nuestra paciencia o no. Y hemos ido siguiendo las pautas que escribía yo o el profeta, animándonos a analizarlo. Porque el conteo del Homer se hace no solamente porque lo cuente, sino porque las preguntas me las haga y me las responda. ¿Qué son las regiones celestes? Yo quiero aquí terminar. Las regiones celestes es el lugar donde tú tienes esa nueva posición, el lugar de donde te has originado en Cristo y el lugar donde se te va a dar identidad. Porque si eres hijo de Dios, tienes el nombre que Dios quiere que tengas. Cuando Pablo habla de las regiones celestes, en Efesios 1:3, en Efesios 1:20, enseguida va a aparecer, ya lo va a notar, está usando esta expresión, topos epouranios. Diga fuerte, topos epouranios. Significa regiones celestes. ¿Qué significa? Regiones celestes. También se puede traducir como lugares celestiales. Allí lo tiene. O lo que está arriba de los cielos. 5 veces está esto en Efesios. Yo le dije que esto es lo que va a ser la novena. 5 veces aparece la palabra topos epouranios. Allí tienen los versículos. 1:3, 1:20, Efesios 2:6, Efesios 3:10, Efesios 6:12. ¿Qué son los topos epouranios? Son lugares donde están escondidas todas las bendiciones.
La palabra topos, que se traduce como lugar o como espacio o como punto, es un lugar limitado, un lugar como un palacio. ¿Se acuerda cuando Jesús en 14, según lo que relata Juan en capítulo 14, versículo 1, dice, creed en Dios, también creed en mí? Versículo 2, Juan 14, 2, en la casa de mi Padre muchas, todos díganmelo si lo saben, vamos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. voy yo pues a preparar lugar para vosotros. Sí. O sea, está hablando de los eporáneos, está hablando de los topos eporáneos, de los lugares celestiales. ¿Qué es lo que la iglesia babilónica ha enseñado? Que son lugares que esperan a los cristianos que se mueren. ¿Qué es lo que la iglesia verdadera aprendía en los primeros siglos? Que son lugares ya activos para vivir aquí en la tierra el mismo estilo de vida que el Mesías vivió aquí en la tierra. La palabra topos se puede traducir como campo lleno de oportunidades. Cuando el eterno Dios nos adopta, no sé por dónde van, yo ya estoy en la 8. Todo lo demás se lo perdieron los hermanos y estaban, bueno, menos mal que le di la cita. En la 8, mi amado, en la 8. ¿Quién está ahí, por favor? Muévame la mano el que está. En la 9, perdón. Vamos a esperar. Cuando el eterno Dios nos adopta, dice la palabra, como hijos suyos en el Mesías, nos hace partícipe de todo lo que pertenece a Él. Todas las bendiciones de Cristo, dice la palabra, ahora son nuestras. Ayer leíamos Romanos 8:17. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y si herederos de Dios somos, coherederos. Miren cómo lo dicen, perfecto. Somos coherederos con Cristo. Somos los herederos. Por eso afirma Hebreos 1:14, y esto es lo primero que usted sabe que se activa en los lugares celestiales. En los lugares celestiales, si son palacios y usted es coheredero con Cristo, usted es el rey de ese lugar. ¿O no dice la palabra que Él es el rey de reyes, el señor de señores? Pero como usted le enseñaron que usted es un simple salvado que peca y que siempre va a pecar porque usted es indigno, porque usted siempre va a ser pecador y un día se morirá y algún cura o pastor le dirá a los que lo lloran, ahora está en la presencia de Dios, usted aquí en la tierra se perdió la oportunidad de vivir como un rey. Se puede vivir como rey siempre y cuando yo despierte a la condición de tal. Usted es rey aquí, mientras en la mañana a través de su oración busque en ese lugar celestial la autoridad que Dios le da. No necesitamos más bendiciones. Dios te bendiga. Ay, que Dios te bendiga. ¿Usted no le ha pasado? Esta es otra de las verdades que conocimos nosotros, ¿se acuerdan? Desde la Independencia 970, el santuario anterior, pero ya desde el otro santuario, Independencia 428, era normal que nosotros decíamos, Dios te bendice. ¿Se acuerdan? Y nos criticaban. Pero muchos se convertían, pero claro, Dios no me va a bendecir, Dios ya me bendijo. Efesios 1:3, que recién lo anotaron, ¿verdad? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No necesitamos más bendiciones. ¿Qué necesitamos? Revelación para conocer las bendiciones que tenemos en Él. ¿Qué necesitamos? Revelación. ¿Y cómo se logra esa revelación? Viviendo cada mañana como Él quiere, en una búsqueda, en una oración que ayer hablábamos, no tiene que ser fundamentada en el temor, es una oración que se basa en la certeza de que usted no va a orar con miedo a que pase algo con usted o su familia o su economía. Usted va a orar con la certeza que en usted, en su familia y en su economía, el cielo se va a manifestar en ese día. Alguien diga, tengo una nueva posición. Tengo una nueva posición, Un nuevo origen y una nueva identidad en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Ahora, dice que esas bendiciones son espirituales. ¿Qué es lo que ayer nos pusimos de acuerdo como magistrados para corregir? ¿Saben en qué nos pusimos de acuerdo? En una cosa. Entender que las bendiciones no son las cosas materiales. Tome nota, porque le va a gustar. Lo que está en el mundo espiritual, según Dios nos lo dio en Cristo, es
Por ejemplo, la adopción de hijos suyos, Efesios 1:5. Fuimos adoptados, dice la palabra, hijos suyos por medio de Jesucristo. Diga fuerte, fui adoptado. Fui adoptado. Eso significa que usted sí o sí es un hijo. Gracias por el 2 amén. Sí o sí usted es un hijo. Amén. Y por eso sí o sí a usted le corresponde porción de herencia. Amén. La pregunta es, ¿cuánta porción de herencia? La misma que le dio al primogénito. ¿Y cuánto le corresponde al primogénito? Doble. ¿Cuánto le corresponde al primogénito? Doble. Y usted tiene doble. Wow. Entonces, en base a eso, lo primero que tenemos, y por eso en el conteo lo trabajamos, es la predestinación de amor. Y el versículo 9 dice, Efesios 1:9, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Tenemos redención? De pecado. No, por su sangre. Por su sangre. 1:9 está leyendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Está acá? Es 1:7. Perdón, 1:7 entonces. En él asimismo tenemos herencia, versículo 11. En él, versículo 13b, ahí al final, fuimos sellados en el espíritu de la promesa. Y el versículo 14 dice que el Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia. O sea, ¿sabe por qué sabemos que la herencia es doble y la vamos a recibir sí o sí? Porque tenemos la presencia misma del eterno Dios dado a nosotros como garantía. Amén. Esto va más allá de creer que allí está el auto. Obviamente que dentro de los diseños de Dios, cuando usted se toma de esta herencia, usted no sale a buscar un auto, el auto termina llegando a sus manos. Por eso aquellos que se dedican más al ministerio, los que son llamados a ministrar y se animan a dejar sus trabajos para capacitarse y ser enviados, no serán jamás avergonzados. Jamás serán avergonzados los que tengan un estilo de ministerio como el mío o mejor y mayor. Pero usted se agarra de su empleo, de su empresa y le hace oído sordo al llamado, entonces Dios se va a encargar un día de avergonzarlo. Porque saldrá detrás del auto y nunca lo tendrá. Saldrá detrás de la salud y nunca la alcanzará. Porque la salud, el auto, la casa propia, el sueldo seguro, la jubilación, no son bendiciones. Son consecuencia de un mundo material que se somete a un bendecido que se agarra de las bendiciones espirituales y por esa sangre, por ese amor, por esa herencia, por esa promesa, vive con fe, sabiendo que las cosas no hay que salirla a buscar, sino que todo lo creado viene a buscarlo a uno. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Amén. Es el bien el que te sigue, tú no lo buscas. Es la misericordia la que te llega, tú no la buscas. Te alcanzan, siempre y cuando actives tu lugar celestial. Amén.